Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vivo. Mi nombre es Agustín por si no me conocen. En el vivo de hoy estaremos hablando con Andrés Resnick, que es doctor en física y divulgador científico argentino. Es especialista en neurociencias y comportamiento humano y se desempeña como profesor en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad Favaloro. Y bueno, es conductor del programa La Liga de la Ciencia por la televisión pública. Así que estaremos hablando un poco con él sobre su vida, sobre bueno, el programa y demás. Así que los invito a que se queden y ya en un segundo arrancamos con el vivo. Hola, hola. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahí, Perfecto. No, ahí ahí está, ahí tenemos. está. Bueno, perdón, Perfecto. qué líos técnicos, ¿eh? Sí, no, hoy suele pasar igual, suele pasar que a veces, sí, no es culpa nuestra, pero Bien. hay a veces algunos problemas Bueno, técnicos. Eh, bueno, nada, agradecerte que estés acá, agradecerte por tu tiempo también. Yo me igual hice una breve introducción tuya, así que antes del vivo, así que nada, quiero dejarte también un espacio, así vos, nada, te introducís a la gente, que por ahí hay gente que no te conoce, así que te dejo un espacio y es todo tuyo. ok, dale. A ver, no sé bien qué aspectos de mi vida son relevantes para la conversación que vamos a tener. Brevemente podría decir que soy doctor en física, tengo 46 años, pero después me dediqué a la investigación en neurociencia y psicología experimental, que es lo que hago hoy en día. Doy clases en la Universidad Torcuato Di Tella de diversas materias, la mayoría de las cuales tienen que ver con neurociencia, psicología y comportamiento humano. Y además hago bastante divulgación científica. Ya publiqué 4 libros, hago un programa hace 7 años en la televisión pública llamado La Liga de la Ciencia. Ayer estuvimos nominados a San Martín Fierro como mejor programa cultural, no lo ganamos. eh, Igual estuvo divertido, lo ganó un programa en el que está Diego Golombek, que es amigo, y que nada, así que lo festejamos con él un poco también. Eh, ¿Y qué más? No, creo que para la charla que vamos a tener ahora es lo más relevante, digamos. Tal vez, tal vez es relevante para ustedes que son jóvenes saber que yo tuve una militancia bastante intensa durante mi secundaria, de los 14 a los 19 años, milité en un partido de izquierda e inclusive fui presidente del Centro de Estudiantes del Nacional de Buenos Aires, en el año 95, en la prehistoria, pero fue un año de grandes movilizaciones estudiantiles porque querían aprobar una ley de educación superior que hacía que los colegios universitarios dejaran de depender de las universidades. Entonces hubo movilizaciones gigantescas contra el gobierno de Menem, me acuerdo. En fin, pero creo que tal vez es relevante a la hora de hablar de juventud y de las cosas por las que vale la pena pelear en esa etapa de la vida. Bueno, justamente fue eso algo breve que dije bueno, también igual están estos datos, ¿no? Que por ahí uno piensa que son irrelevantes, pero está bueno también saberlos y la curiosidad, ¿no? Que por ahí genera. Yo justamente había dicho que, bueno, en este video íbamos a hablar sobre la ciencia y sobre la juventud y, bueno, un poco combinar, ¿no? Todos esos dos aspectos. Eh, pero nada, ya creo que no te felicité antes, pero felicitarte también por la nominación a los Martín Fierro, que bueno, no siempre se gana, ¿no? A veces se gana y se pierde, pero está bueno también por ahí la experiencia. Un poco quería ya, antes de pasar por las preguntas, ¿no? Un poco cómo fue esa experiencia también de estar ahí. Justamente decías, ¿no? De hace 7 años que están con el programa, Sí. pero ¿cómo fue, no? Esa experiencia, ¿cómo es? Dale, ¿cómo es tu nombre, che? Perdón, porque para mí sos Ah, Upcreci, entonces. no, sí, Agustín. Me llamo Agustín, Agustín. perdón. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ustedes vinieron a la Liga de la Ciencia. Creo que vos no estabas todavía en la app, pero vinieron y nos entrevistamos. Estuvo muy lindo. Bueno, la experiencia del Martín Fierro, a ver, no quiero sonar snob, pero nosotros ganamos el Martín Fierro en el 2019 y había estado también en otros premios que eran los premios Tato, donde también, ahora se nos hacen más, pero eran muy parecidos y iba un montón de famosos. A ver, hay gente a la que le puede entusiasmar y yo la primera vez me daba cierta curiosidad, cómo es estar rodeado mirás para un lado está Mental Legrand, mirás para el otro lado está Adrián Suárez, mirás para el otro lado está, no sé, yo ni me sé los nombres. La Pampita estaba y ni la reconocí, no, o sea, yo no la reconozco, si me dicen esa es Pampita yo no la reconozco, entonces ni conozco mucho la farándula. Entonces como experiencia es divertida, comés rico,
Pero a su vez les confieso que yo en particular, ya una vez que ya había hecho eso, ya había ido una vez, ya me aburrí, de hecho me fui, esperé el postre, cuando llegó el postre comí el postre que era muy rico, y me fui, con Eugen nos fuimos, la verdad que no sé, son ámbitos en que yo me siento muy sapo de otro pozo, ¿viste? Entonces, siento que, no sé, personas que tienen una vida muy diferente a la mía, con la que yo no voy a hacerme amigo, como que no sé, no es que estoy ahí diciendo, wow, qué bueno que es esto, estoy surfeando la ola, no me pasa eso, no me pasó ayer, la verdad. Me pareció, la primera vez que fui era divertido, era una curiosidad, y ahora esta segunda vez ya fue medio, qué sé yo, medio como que, bueno, estás ahí, medio me aburrí, para decirte la verdad, eso, como que daban premios a gente que yo no conocía, a programas que yo jamás había visto, y muchos programas que, nada, bueno, no quiero criticar a los que me pueden premiar, pero nada, programas que yo me parece que tendría que haber menos, tendría que haber más ciencia en la tele. ¿No? Había 38 rubros, uno era de ciencia, uno era de educación y cultura, y la mayoría de los rubros eran cosas que tienen que ver más con los chimentos y cosas así, que para mí son cuestiones muy fútiles, por decirlo de una forma. Bueno, está bien, igual quería preguntarte eso antes de empezar, pero está bueno lo que decís también, y verlo de tu punto de vista, entonces está bueno, pero ya ahora que nombrás, ¿no? Y quería pasar un poco ya a las preguntas acerca de la ciencia, ¿no? ¿Cómo nace tu interés por la ciencia? Mi interés por la ciencia, de muy chiquito, siempre me gustó mucho entender el mundo, siempre fui muy curioso, digamos. Me acuerdo que de chiquito había un dibujo animado, cuyo nombre ni siquiera recuerdo, pero cuando yo miraba la tele era el que más me gustaba y era un dibujo animado que tiraba datos interesantes. Me acuerdo el dibujo animado que tiró el dato de que el Nilo era el río más largo del mundo. Y a mí me quedó, yo debía tener 5 años y me quedé fascinado con esa idea y siempre me gustaban los libros de ciencia que me regalaban. Creo que vino mucho en mi personalidad, está muy arraigado el gusto por la ciencia desde muy chiquito y fue alimentado por mi familia, porque yo vengo de una familia de intelectuales. Mis dos abuelas fueron universitarias, o sea, mis cuatro abueles fueron universitarias, cosa que para mi generación es muy raro. Yo no conozco a nadie de mi edad, de 46 años o más grande, que tenga dos abuelas universitarias. Mis dos abuelas fueron estudiantes universitarias entre decenas de varones. Entonces, entonces yo de muy chiquito estuve muy marcado por un ambiente muy académico, de mucha lectura, de mucha discusión política, filosófica, y de mucha debate también sobre los últimos descubrimientos de la ciencia. Entonces en mi casa de chiquito había muchos libros de divulgación científica que a mí me encantaba mirar o leer, y en la adolescencia en particular leí muchos libros de divulgación científica. Fueron los años en que hubo un libro de Stephen Hawking llamado Una breve historia del tiempo, que fue un bestseller mundial, y me llegó a mis manos cuando yo tenía 15, 16 años, y a esa edad también más o menos leí Cosmos de Carl Sagan, que es un gran clásico de la divulgación científica, y bueno, a esa edad me di cuenta que me encantaba la ciencia, y después yo en ese momento estaba militando en un partido político, y cuando fui presidente del Centro de Estudiantes en la Ciudad de Buenos Aires fue un año donde la verdad es que, por un lado estuvo bueno, fue una gran experiencia, está un poco en la cresta de la ola, pero por otro lado me di cuenta que la política no era lo mío, que ya me gustaba más la ciencia en el sentido de que yo puedo, en ciencias exactas, sobre todo en ciencias duras, en general hay muchos debates, claro que los hay, pero el debate no se hace tan personal muchas veces. Yo estoy en desacuerdo con alguien y decimos, bueno, si yo tengo razón, vamos a hacer este experimento y vamos a medir A, y si vos tenés razón, vamos a medir B, y mientras tanto podemos tomarnos una cerveza juntos y no pasa nada, no hay nada de personal. Entonces creo que la ciencia tenía ese aspecto un poco de posibilidad de un debate basado en evidencias concretas y razonamientos concretos, que a mí me fascinó y era un poco en contraste a lo que pasaba con la política, donde todo parece ser más difícil de medir y de poder llegar a una conclusión. Me parecía que tenía que ver mucho más con mi personalidad, ¿no? En política vos decís, hay que pagarle al FMI, no hay que pagarle al FMI. No puede ser un experimento y decir, bueno, si hacemos un experimento con un país igual a la Argentina al que le pagamos y otro igual a la Argentina pero no le pagamos y vemos cuál es el resultado, eso no se puede. Entonces es bastante más complicado en ese sentido, y por eso yo creo que me volqué a la ciencia. Claro, un poco que te influyó bastante, ¿no? Ese ámbito, ¿no? Que vos decís, la niñez, bueno, de la adolescencia, que vos decías que todo el ámbito de la ciencia, bueno, mismo lo decía con los dibujos, ese dibujo, bueno, no me sé el nombre, creo que no lo dijiste, pero No lo dije, no.
un poco te influye todo eso, entonces, claro. Ahora quería preguntarte también, ¿cómo fue tu decisión, ¿no? Para estudiar un doctorado en física? Bueno, yo había hecho la licenciatura en física y era un camino medio natural el doctorado. Tuve mis dudas, en un momento pensé si no quería ser docente o divulgador científico, ya en ese momento lo coqueteé con esa idea, pero no existe una carrera de divulgador científico, de comunicador público de la ciencia muy formal, que digamos, ¿no? Si alguien quiere ser comunicador de la ciencia, tiene que hacer en la Argentina periodismo primero, comunicación social y después tal vez alguna especialización. No hay una carrera universitaria que sea comunicación pública de la ciencia y no lo había cuando yo tenía 22 años, estaba terminando mi licenciatura. Y entonces el camino medio natural fue hacer un doctorado, y es lo que terminé haciendo. Era medio como, es lo típico que uno hace si quiere llevar adelante una vida académica. A mí me gustaba la investigación, me gustaba la vida académica, y entonces fue medio natural, cuando terminé la licenciatura, hacer un doctorado. Bueno, y justamente una pregunta que capaz te la habrán hecho varias veces, pero ¿qué es para vos hacerse la ciencia, ¿no? Mira, la ciencia para mí es una forma de ver el mundo que tiene que ver con verlo de forma abierta y honesta, e inclusive ética, moralmente. Yo creo que, y esto lo desarrollo bastante en mi último libro, Tabú, que la ciencia es un valor moral también, en el sentido de que el poder ver el mundo mediante la luz de la evidencia y la razón es, además de posiblemente muy bello, es algo que está bien, que es lo moralmente correcto. Si alguien no acepta el valor de la evidencia, ¿qué evidencia puedo darle para que lo acepte, para que acepte el valor de la evidencia? Si alguien no acepta el valor de la lógica, ¿qué razonamiento puedo hacer para que acepte el valor de la lógica? No se puede. El aceptar la evidencia y los razonamientos como mecanismos para establecer verdades es algo que aceptamos y que es un tipo de verdad que, a falta de mejor nombre, que no es una verdad matemática ni una verdad empírica, yo llamo, y en realidad lo saco de un filósofo inglés llamado Derek Parfit, yo llamo verdades morales. Son el tipo de verdades que aceptamos, no porque sean matemáticas ni empíricas sobre el mundo, sino porque son lo que está bien, lo que es correcto, dados ciertos principios morales a las cuales todas las personas razonables podemos llegar, como el principio de igualdad, el principio de que, a pesar de que somos diferentes, nuestros intereses deben ser considerados por igual. Y si el principio de igualdad es verdadero, si el principio de que, a pesar de que somos diferentes, nuestros intereses deben ser considerados por igual es verdadero, entonces la única forma de establecer verdades que es consistente con ese principio y por lo tanto es moralmente correcta, es mediante razonamientos y evidencias. Porque las otras formas de establecer verdades, que tienen que ver con la autoridad, con la tradición o con la revelación, son formas de establecer verdades que no respetan el principio moral de la igualdad. Y por lo tanto, la ciencia es también un principio moral. Aceptar que debemos entender el mundo y llegar a acuerdos sobre cómo comportarnos en este mundo y sobre lo que está bien y lo que está mal, mediante razonamientos y evidencias, es un valor moral. Y en ese sentido la ciencia, que la defino como la forma en la cual uno estudia el mundo mediante razonamientos y evidencias, y en ese sentido entonces la ciencia es un valor moral. No, yo lo veo de esa forma. Perfecto. Y bueno, un poco llevando, o no sé si querés, no sé si dar un consejo o demás, pero la pregunta que te quería hacer es, ¿cómo se puede o cómo puedes estimular vos, ¿no? En este caso, a las nuevas generaciones ¿no? A que se dediquen por ahí a las ciencias científicas, ¿no? Mira, yo no sé si quiero que todo el mundo se dedique a la ciencia, porque hay diferentes tipos de personas. Hay personas que les gusta más la música, el deporte, o alguno de las ciencias humanas, u otro, o la filosofía no científica, digamos, o el arte, o la literatura, digamos. A mí me encantaría que haya cada vez más científicos y científicas, me parece que es importante para un país, para el desarrollo de un país, pero tampoco es que yo, todo el mundo tendría que ser científico o científica. De hecho, pienso un poco lo contrario, pienso que está bien que haya diferentes personas con diferentes intereses, y que en todo caso lo que sí se puede decir es que, así como hay personas que disfrutan de la música sin ser músicos, todos podemos disfrutar de la ciencia sin ser científicos o científicas. Y en ese sentido, tal vez el consejo que les puedo dar es que, si les gusta mucho la ciencia, prueben, vayan probando. Ninguna decisión en la vida es irreversible. Si termina por no gustarles, bueno, cambien de carrera, o tal vez te gusta la ciencia, pero para leerla, para disfrutarla los fines de semana, no para dedicarte a la ciencia profesionalmente. Pero si te gusta, nada, mi consejo, no sé si tengo
mucho consejo más que ese, más que el de que tratar de entender si es lo que te gusta y si es lo que te gusta. Ya, estoy pensando en alguien de 18 años que está terminando el secundario y tiene que elegir la carrera, ¿no? Estamos pensando en eso. Sí, te diría que pruebes, que te fijes, que tal vez decirte que hay una perspectiva hermosa del mundo que es la perspectiva científica y crítica y que está bueno profundizar en eso. Pero bueno, si no es para vos, si sentís que vos te gusta más bailar o hacer otra cosa, está todo bien también, no pasa nada. Claro, bueno, justamente eso cuando hice la pregunta también pienso como que dedicarse a algo, por ahí, claro, está bueno lo que decís vos que sos sincero que no es que invitás o obligás de una manera a que estudien, sino que está bueno por ahí tener un poco de ciencia en nuestras vidas y no ignorarla completamente a veces, que por ahí se no, esto no, y bueno, también está bueno ser un poco abierto a estos temas y por ahí investigar, ¿viste? No quita nada de tiempo o no Claro, hace puedes nada mal investigar por a tu veces. cuenta, lo que te guste, también, exacto. Claro. Y además, lo que hagas en la universidad tampoco tiene que marcar tu carrera en el futuro. Vos podés, una vez yo doy unas charlas que se llaman, el título de la charla es que tu título universitario no sea una jaula. Porque mi abuelo una vez soñó, mi abuelo que era un geólogo conocido, una vez soñó que se olvidaba cuál era su título universitario. Y nos contaba que eso en el sueño, en vez de angustiarlo, le daba cierta sensación de libertad, lo liberaba. Y decía, porque mi título universitario se transformó en una jaula. Como que el título universitario lo encarcelaba, lo enjaulaba, y olvidarse cuál era su título lo hacía libre. Entonces, en ese sentido, creo que es verdad también que, ojo, con el título universitario capaz que puedes tener una carrera entera hecho en algo y después dedicarte a otra cosa. De hecho, los físicos, hay un montón de físicos que tenemos títulos de física y después nos dedicamos a otra cosa. Yo me dedico a la neurociencia hoy en día a pesar de ser físico. Hay un montón de herramientas que me sirvieron en aprender de la física, de programación, de análisis de datos, que me resirvieron, pero después me dediqué a otra cosa. Entonces, nada, pues puede ser que vos hagas ciencia y después te dediques a otra cosa, puede ser que hagas otra cosa y después necesites la ciencia para desarrollarte en tu día a día. En fin, hay un montón de posibilidades, ¿no? Cada vez con las nuevas tecnologías, la educación cada vez, y con la necesidad de adaptarse permanentemente a los nuevos cambios tecnológicos, cada vez menos ocurre que tu carrera universitaria determina por completo tu futuro. Cada vez es menos el peso de tus estudios universitarios y más el peso de lo que hagas muchas veces por fuera de la carrera o después de que termines esa carrera, ¿no? Pero bueno, pues, también está bueno saber eso, que la carrera universitaria en el ámbito científico está buenísima, hay cosas re interesantes. Yo disfruté mucho mi facultad, yo estudié física. Es verdad que tenés que ser un poco nerd también, porque es duro, es difícil, hay que estudiar un montón, hay que cola en la silla, mucho ejercicio, a veces no te sale, estás peleando todos los días contra tus limitaciones y dándote cuenta de tus limitaciones, porque hay ejercicios que no te salen, y tratás, en fin. A veces es duro y bueno, entonces, de todas formas, y aunque a veces sea duro, yo lo disfruté mucho, digamos. Pero bueno, depende mucho de cada uno. A ver, hasta el día de hoy conservo muchos amigos de esa época y que son amigos muy nerds, hablamos de cosas muy nerds, o sea, la gente se junta a nosotros y nos escucha hablar y les parece un bodrio muchas veces, es verdad, porque hablamos de cosas re nerds. Pero bueno, hay un poco de eso y tenés que, si vas a estudiar física, un poco nerd tenés que ser, la verdad. Claro, y después, bueno, quería hacerte una pregunta sobre, un poco yendo a la física. ¿Cuáles son los desafíos, ¿no? Más importantes, por así decirlo, que enfrenta a la física, ¿no? En la actualidad? Mira, yo como te decía, me alejé un poco de la investigación en física porque me dediqué más a la neurociencia hoy en día. A mí algo que, te digo algo, esto es muy personal, porque hay un montón de misterios, es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos, ¿no? Hay un montón de misterios que la física no ha resuelto. A mí en particular hay uno que hasta el día de hoy me vuela un poco la cabeza, porque me hace que es algo mucho más concreto, porque está el tema de la energía oscura, la materia oscura, pero eso es más como, más difícil, son conceptos más difíciles de entender. Hay una cosa que pasa, que es muy concreta, que es que hay partículas de muy alta energía que están llegando a la atmósfera terrestre y no sabemos de dónde vienen. ¿Vieron? La atmósfera terrestre está siendo invadida constantemente por pedacitos de piedra, de pequeñas rocas espaciales. Las estrellas fugaces son eso, ¿no? Son pedazos de roca que miden a veces algunos centímetros, podemos ir hasta 1 metro, ponele que entra a la atmósfera y empiezan a calentarse y muchos no llegan ni siquiera a la superficie terrestre porque se deshacen antes. ¿No? Esos son las estrellas fugaces. Pero nuestro planeta Tierra su atmósfera está siendo constantemente invadida por partículas y pedazos de materia del espacio exterior. Hay algunas partículas muy chiquititas de muy alta energía, que las captamos, en Argentina, en Mendoza, hay uno de los detectores más grandes del mundo para este tipo de partículas, las captamos porque cuando chocan en la atmósfera, cuando entran a la atmósfera, tienen muy alta energía, se chocan probablemente, vienen bajando por el espacio exterior que es vacío.
y entra a la atmósfera y se chocan con algún átomo de la atmósfera, y eso causa como una reacción en cadena, por lo cual ese átomo con el que se chocó la partícula de alta energía se divide en dos, y choca otros dos, y esos dos que chocó se dividen en dos, entonces chocan otros cuatro, y causa como una reacción en cadena. Entonces, y en la superficie de la Tierra, esto ocurrió en la alta atmósfera, en la superficie de la Tierra, se ven como un montón de partículas, como si hubiera un montón de fuegos artificiales esparcidos por un espacio amplio, de algunos kilómetros cuadrados, ¿no? Y nadie sabe de dónde vienen esas partículas, nadie sabe, son partículas de muy alta energía, con mucha velocidad, llegan con velocidades cercanas a la de la luz, que nadie sabe de dónde salen, nadie sabe de dónde se crean, ni siquiera. Es un gran misterio de la física, y a mí en particular es algo que me vuela la peluca hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy no hay respuesta de dónde salen esas partículas que vemos que llegan a la Tierra. Decimos, che, esta partícula de tan energía, pero tan veloces, ¿de dónde salen? Y haces la cuenta y no pueden, uno dice, bueno, salen de las supernovas, que son explosiones de estrellas, una estrella que se está por morir explota. Vendrán de ahí y haces la cuenta y no sale, ni siquiera en una supernova hay partículas de tan alta energía. En un momento se especuló con que venían de los núcleos de las galaxias, pero hoy en día tampoco está del todo confirmada esa hipótesis. En fin, son hipótesis que son teorías cuya solución, en realidad son observaciones para las cuales no tenemos una explicación. Y me acordé de otra, me acordé de una. Esta es más difícil de explicar, a ver si me logro explicar. A mí esto me vuela la cabeza, me parece espectacular, a ver si logro que la entiendan. Es así. A ver, pará, tengo miedo de meterme en una y no salir más. Vos me vas diciendo cualquier cosa. ¿Cómo era Agustín, tu nombre? Agustín, perdón. Agustín, vos me vas diciendo cualquier cosa. Es así. Para Newton existía el espacio absoluto. ¿Escuchaste hablar, Agustín, del espacio absoluto en relación al espacio? Puede ser que lo haya escuchado, pero hay veces que por ahí no entiendo mucho del todo, pero sí. Bueno, claro, habré escuchado. En fin, bueno, es así. A ver cómo explicarlo. Lo trato de explicar lo más fácilmente posible. Está el espacio absoluto. Para Newton existe el espacio absoluto. Newton escribió un libro llamado al cual se le dice los Principia, porque son los principios matemáticos de la filosofía natural. Principia es principios en latín. Entonces, los Principias, el libro ya los principios, es los principios matemáticos de la filosofía natural. Porque la física y la ciencia moderna nace como desarrollo inevitable de la filosofía natural, de la filosofía que intentaba explicar el mundo, ¿no? Entonces, y Newton, cuando da nacimiento a la física moderna, la llama principios matemáticos de la filosofía natural, y ahí nace la física moderna. En ese libro, que es fundacional y donde Newton presenta las 3 leyes de Newton que todos estudiamos, y la ley de la gravitación universal que todos estudiamos en el colegio secundario, en ese libro, al principio de todo, Newton dice, el concepto del espacio y del tiempo no los voy a definir. Asumo que todos lo entienden, qué es el espacio y qué es el tiempo, entonces voy a asumir que ustedes entienden qué es esto y empiezo a desarrollar ecuaciones asumiendo que existe el espacio y el tiempo. Ahora bien, existe el espacio, pero yo voy a decir, dice Newton, que existe el espacio absoluto. ¿Qué quiere decir? Que hay un referencial a partir del cual yo tengo que medir las cosas. Viste que vos en un mapa tenés que dar 2 coordenadas para hacer su posición. En el espacio tridimensional tenés que dar 3 coordenadas para hacer su posición. Pero cuando das 3 coordenadas es en relación a qué, ¿no? En relación, yo digo, bueno, si en 2 dimensiones, por ejemplo, doy 2 coordenadas, que una es la distancia al eje X y otra la distancia al eje Y, ¿no? Digo, en esta habitación, la pelotita está en la posición 3, 5, quiere decir que está a 3 centímetros del eje X y 5 del eje Y, ponele algo así. ¿Me seguís, Agustín, hasta acá? Sí. Te sigo. Ok, bien. En 3 dimensiones estás 3 números para explicar. Entonces, fíjate vos, cuando yo quiero decir dónde está una partícula, tengo que decirlo en referencia a un eje de coordenadas, a un espacio que defino con ese eje de coordenadas. Bien, Newton decía que existe. Ahora, si yo puedo ver un eje de coordenadas acá y un eje de coordenadas que se esté moviendo en relación a eso. Por ejemplo, yo estoy parado acá, esa pared que está enfrente mía para mí está quieta, pero si yo me empiezo a mover, para mí esa pared se está moviendo para el otro lado. Entonces, cuando yo miro la posición de las cosas, si están quietas o moviéndose, lo hago en relación a un espacio que Newton llama el espacio absoluto, que es un espacio que está quieto, dice. Y él prueba que las leyes de la física funcionan en relación a ese espacio, y él lo prueba diciendo al principio de ese libro fundacional del siglo XVIII, dice, imagínense que hay un balde girando, ¿no? Te pregunto a vos, Agustín, ¿qué pasa si yo giro un balde con agua muy rápidamente? ¿Qué va a pasar con ese agua? Se va moviendo para todos lados, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo que en la superficie del agua se forma como Claro. llama un paraboloide, ¿no? En la superficie del agua se forma una forma como si fuera. Entonces vos decís, ¿por qué el agua no está plana en la superficie, sino que está en forma de paraboloide? Vos decís, porque está girando.
¿no? Claro, Si está girando, se forma claro. una parábola en la superficie. Si está quieto, no. Pero la pregunta es, ¿está girando en relación a qué? Entonces Newton desarrolla esa idea de decir, bueno, ¿está girando en relación a qué? Dice él. Porque yo digo, para alguien que está girando junto al balde, el balde está quieto. ¿Se entiende? Entonces Sí, yo en el referencial girando con el balde está quieto y se formó un paraboloide. Entonces Newton dice, miren, solamente aparece un paraboloide en la superficie del agua si el balde gira en relación a un espacio que voy a llamar el espacio absoluto, y que tiene que ser tomado como referencial a partir del cual medimos las cosas. Y si vos estás girando en relación a ese referencial absoluto, no vale plantear las leyes de la física en ese espacio, porque en ese espacio yo giro con el balde y veo que, imagínate que yo pudiera plantear las leyes de la física en ese espacio donde yo giro con el balde. Yo vería que una superficie de agua se va para arriba sin que pase nada, ¿se entiende? Sin que nada gire, porque eso no está girando. Entonces Newton dice, al principio de su libro, las leyes de la física deben ser escritas en relación a un espacio absoluto, que es el espacio que utilizamos para medir si las cosas giran o no en el planeta Tierra. ¿Tá? Pero fíjate que entonces dice, bueno, si las cosas giran o no en relación al planeta Tierra, entonces eso me permite, si yo me paro en ese espacio, yo puedo escribir la ley de la física diciendo si las cosas se mueven o no en relación a ese espacio. Ahora bien, eso para Einstein era un problema. Vino Einstein y dijo, no, lo leyó a Newton, dijo, no me gusta. Aparte Einstein era rebelde, ¿viste? Antes decía, no, ¿cómo un espacio absoluto? Era como un rey absoluto que decía, tienen que medirse las cosas a partir de acá. Dice, no, pero pará, si la Tierra se mueve a través del espacio, no puede ser. No me gusta esta idea de que haya un espacio absoluto y que haya que escribir la ley de la física teniendo en cuenta que tienen que ser escritas en relación a este espacio absoluto. Y a Einstein no le gustaba eso, y quería encontrar leyes de la física que pudieran ser escritas en relación a cualquier espacio, se esté moviendo o no ese espacio en relación al espacio que Newton llamó espacio absoluto. Es decir, para decirlo más fácilmente, tal vez, lo que Einstein quería era encontrar leyes de la física que fueran válidas para una persona quieta o para una persona moviéndose en relación a esa otra persona que está quieta. O para una persona girando en relación a esa persona que esté quieta. Quería encontrar leyes de la física que puedan ser escritas en cualquier referencial. Bueno, la cuestión, para hacerte la historia corta, porque ya se me estoy pasando, la cuestión es que Einstein en su autobiografía dice que esa fue la inspiración para la teoría de la relatividad. Él quiere encontrar espacios, encontrar leyes de la física que puedan ser escritas en cualquier referencial, no necesariamente en espacio absoluto. El espacio absoluto es newtoniano. Y él por un momento creyó que él lo había encontrado y nunca lo encontró. Y eso pocos físicos inclusive lo saben. Entonces eso sigue siendo una pregunta abierta de la física que a mí me parte de la cabeza. ¿Existen leyes de la física que puedan ser escritas en relación simplemente ¿existen leyes de la física que puedan ser escritas y que sean válidas para cualquier referencial independientemente de cómo se esté moviendo? Bueno, eso no lo sabemos. La relatividad no es así. La relatividad supone un espacio absoluto, como Newton suponía un espacio absoluto. Pero bueno, a mí, como Einstein decía, Einstein en su juventud decía, a mí me incomoda el concepto de espacio absoluto porque quiere decir que hay personas que están paradas en un referencial que es un referencial privilegiado porque las leyes de la física deben ser escritas en relación a ese referencial, en relación a ese espacio. Y a mí no me gusta también, me parece que tendría que haber leyes de la física que sean válidas para cualquier referencial. Pero bueno, me fui un poco, esto fue bastante más complejo tal vez que lo primero, así que si me tengo que dar con una de las dos de los grandes misterios que a mí me gustan, me quedo con el primero, que es de las partículas de súper altas energías. perfecto. No, igual está bien, no te excediste de nada, está bueno igual. Okay. Yo igual no quería interrumpir nada, pero la verdad ¿Se que, entendió? que está bueno. No, sí, se entendió igual, no te digo que es fácil entenderlo, sino que, por ejemplo, yo que no estoy tan acostumbrado a investigar sobre ciencia o física y demás, no, sí me costó un poco, pero se entiende, se Okay. entiende. Bien, perfecto. Bueno, quería pasar a la otra pregunta. Quería, con un poco de eso, viste, de las teorías y por ahí que hay hoy en día, viste, está todo, bueno, la tecnología avanzó mucho, entonces quería preguntarte sobre si crees que es más fácil que se divulguen por ahí los contenidos o noticias falsas que aquellos que son científicos, ¿no? No sé si se entiende la Sí, pregunta. Y, sí, y sí, quería hay preguntarte varios por qué estudios. sucede, Sí. por qué sucede esto, ¿no? Sí, mira, hay varios estudios sobre eso y para mí tiene que ver con que las noticias falsas realmente son más alucinantes, son más locas. Si fuesen verdad, wow, cambian tu visión del mundo mucho, ¿no? La mayor parte del tiempo la ciencia que se hace es confirmatoria, así, bueno, mirá,
esto que sabíamos lo medimos mejor, más profundamente, o medio descriptiva, describimos mejor el mundo. Pero las noticias falsas, cuando se meten las noticias falsas, es algo re loco y que va en contra de de mucho de lo que sabemos. Entonces, si eso llega a ser verdad, es loquísimo y uno se interesa más por leerlo. Yo creo que es un poco por la naturaleza de las noticias falsas que se propagan más. Básicamente porque si es una noticia falsa, generalmente es porque es algo muy zarpado y muy raro y muy novedoso y por eso se terminan propagando más. Me parece que tiene que ver con eso. Y bueno, después hay todo un tema de la polarización política también y hasta qué punto también eso no está contribuyendo a la propagación de noticias falsas, porque se terminan propagando noticias, las personas comparten mucho más noticias que explican lo que uno cree y van en contra de lo que las otras personas creen, por más que sin chequearlas, digamos. Uno comparte mucho más sin chequear las noticias que van en contra de los que no piensan como uno, ¿no? Y me parece que la polarización política y afectiva que se vive en las sociedades de todo el mundo hoy en día, que está muy bien medido, contribuye a esta propagación de noticias falsas, porque esta polarización hace que querramos rápidamente mostrar argumentos mostrando que tenemos razón, ¿no? Bueno, justo vos decías, ¿no? Que por ahí no sé, teorías o por ahí pensamientos que no son a lo que uno cree. Entonces, justamente quería preguntarte acerca de eso, ¿no? Que vos como científico, por ahí, ¿qué pensás cuando surgen ideas o teorías contrarias a la ciencia, ¿no? Por ejemplo, el terraplanismo. Quería saber qué pensás de eso, ¿no? Dale, Agustín, me voy a mover un poco porque me dice el celular y se me está acabando la batería. Tengo que ir a buscar el enchufe. Estoy acá en la Universidad de Itela y voy al laboratorio a buscar el enchufe. Perdón, me decías ¿qué pienso cuando se propagan noticias como el terraplanismo? Claro, o sea, teorías contrarias a la ciencia, ¿no? Sí, contrarias a la ciencia. Sí, a ver, a mí me da mucha lástima y creo que eso se ha incrementado mucho con la pandemia, que tiene que ver también con la polarización política que existe, como te decía, porque se ha polarizado un poco el conocimiento científico, en el sentido de que, por decirte por hablar de cambio, el tema vacunas o cambio climático están muy polarizados, en el sentido de que si estás de un lado de la grieta pensás una cosa y si estás del otro lado de la grieta pensás lo opuesto. Y entonces eso hizo que Con el terraplanismo es menos así, porque por más de derecho o de izquierda que seas, para crear el terraplanismo tenés que tener algo más que te está haciendo creer en eso, más allá de lo político. Pero hay mucho del negacionismo moderno que tiene que ver con lo político, ¿no? Sobre todo los negacionistas del cambio climático y los negacionistas de las vacunas se han politizado mucho. Pero es importante entender también, justo estoy teniendo unas reuniones muy interesantes acá en la Universidad de Itela con Joaquín Navajas y con Valeria Elsten y Claudio Cormick, 3 investigadores del CONICET, que están estudiando los tres, y ahora yo me estoy sumando a esas investigaciones, el tema de las pseudociencias y por qué la gente cree en pseudociencias. Y es importante entender que no todas las pseudociencias son iguales, y no todas las personas que creen en pseudociencias por por los mismos argumentos. En el sentido, los negacionistas del cambio climático dan un tipo de argumentos que no son los mismos argumentos que da un negacionista de las vacunas, por ejemplo. Entonces es importante entender que cada uno de los negacionismos tiene su propia lógica, cada una de las creencias delirantes sobre el mundo tiene su propia lógica, y es importante entenderlas en su particularidad. No hay un discurso que sirva para combatir todas las pseudociencias. Cada una tiene que ser debatida en su contexto, en su argumento específico, y me parece que entender eso es importante. ¿Hay ciertos patrones universales? Sí, hay ciertos patrones, sobre todo con las teorías más delirantes, con el terraplanismo. Vos, Agustín, por ejemplo, ¿cuál pensás que es? Hay un patrón que siempre sigue. Hay 2 libros que me leí hace poco que intentan estudiar el tema de las personas que lograron salir de la conspiranoia, digamos, personas que fueron conspiranoicas y salieron de la conspiranoia. Hay 2 autores que me gustan mucho, una investigadora y un investigador norteamericano, que investigan eso. ¿Y sabés cómo entra una persona que cree que la Tierra es plana, Agustín? ¿Conociste algún terraplanista? En persona creo que no conocí, No. pero por un poco con el medio de las redes sociales por ahí sí se ve que hay personas que piensan eso, pero no conocía o no tengo contacto con Y gente. hay un patrón que se repite el 95% de las veces, que es que son personas que miraron un video de YouTube atrás de otro. Se colgaron mirando video de YouTube hasta llegar a la conclusión de que la Tierra es plana. Y si vos los investigás, si ves cada frase que dan, podés saber a qué video se refiere cada frase que dan como argumento, prácticamente. Entonces, es algo que tiene que ver con los videos de YouTube, con que es fácil construir ciertos argumentos. Si vos no sabés
sobre ciertos temas, es fácil convencerte de algo medio absurdo. Que la Tierra no se aplana es algo increíble, o sea, que la Tierra se redonda, en el fondo es increíble, por más que hoy en día como nos enseñaron de chico eso, nos lo creemos, es algo muy antiintuitivo. Y por lo tanto, si hay personas que estudian más o menos los argumentos que se dan y los que no se dan, te pueden ganar un debate, incluso un doctor en física. Yo siempre digo a los físicos, no intenten debatir con un terraplanista bien formado porque te gana el debate y vas a quedar pagando. Porque te empieza a decir, no, porque hay un paper de 1976 que midió no sé qué cosa, y vos ni lo conocés el paper. Y te hablan de efectos raros que vos ni sabés explicar por qué y que son efectos verdaderos, pero tienen que ver muchas veces con, no sé, el otro día escuchaba uno que tiene que ver con un efecto que ocurre con la luz cuando pasa cerca de la superficie de los lagos muy fríos, porque ahí la capa de aire arriba del lago tiene unas propiedades particulares y por lo tanto la forma en que se propaga la luz en ese aire es diferente, entonces ocurren unos efectos raros que si vos no sabés la explicación correcta, el terraplanista te puede ganar el debate y te dice, no, la explicación correcta es que la Tierra es plana. Entonces, no es fácil debatir con ellos y hay que ser muy minuciosos a la hora de dar argumentos, rebatiendo cada una de sus teorías. Si vos querés debatir con una persona que tiene una teoría conspiranoica, tenés que estudiar, no te queda otra. La verdad que para que las personas salgan de sus conspiranoias, necesitamos charlar con ellas de forma abierta, honesta, sin tratarlas como boludas o boludos. O sea, hay una cuestión de receptividad emocional que es fundamental para que alguien salga de la conspiranoia. Y después hay que presentar argumentos muy bien planteados refutando sus ideas. No vale decir, no, esas son boludeces, ni me voy a preocupar en estudiarlo. Porque bueno, entonces, bueno, yo sí lo estudié, te va a decir él. Entonces, si vos querés realmente, si vos querés sacar a un amigo de una conspiranoia, estudia las cosas que él te dice. Porque sistemáticamente las personas que salieron de la conspiranoia es porque alguien a quienes ellos están receptivos emocionalmente, les brindó muchos argumentos uno atrás de otro, que los convenció de que realmente sus teorías no podían ser verdaderas. Porque la verdad es que si estudias el asunto, hay evidencias contundentes de que la Tierra es plana, de que la Tierra es redonda. Claro. Pero necesitas estudiar los argumentos, porque si no te van a ganar el debate, y bueno, si querés si querés hacer ese esfuerzo y sacar una amiga de la conspiranoia, te felicito, hacelo, pero vas a tener que estudiar. No es así, es una boludez tan grande lo que cree que seguro le gano el debate. Nunca pasa que es así. El tipo cree mucho en algo, vas, le das 3 argumentos y te dice, tenés razón, ya está, dejé de creerlo. Eso no existe. Además, porque dejar de creer en algo no es solo dejar de creer en eso, es dejar de creer en un montón de otras cosas, como por ejemplo dejar de creer que las personas en las cuales vos confías son confiables. ¿No? Entonces, existen redes de creencias. Cuando vos tirás abajo una creencia, tirás abajo un nodo de la red que está ligado a un montón de otros nodos de la red que se tendrían que caer para que caiga ese nodo que vos tiraste abajo. Entonces no es tan fácil convencer a la persona. Muchas veces puedes darle un argumento que la dejas pensando, pero la verdad es que va a cambiar de opinión y salir a conspiranoia después de mucha charla, de muchos días, meses, tal vez años, en las cuales vos te mostrás emocionalmente receptivo, hacés que esa persona esté emocionalmente receptiva, y le presentás argumentos uno tras otro, mostrando que su creencia es equivocada. Y después de mucho tiempo, mirando muchas evidencias, esa persona va a poder salir a conspiranoia. Y eso pasa. Hay personas que salen de la conspiranoia, pero también, así como hay un patrón para cuando entran en la conspiranoia, que es que miraron un video de YouTube atrás de otro, y el algoritmo de YouTube se fue perfeccionando, porque se da cuenta que para atrapar a las personas no te puede presentar un video delirante al principio de la noche, sino cuando son 8 de la noche te muestra algo un poquito delirante, después a la media hora un poquito más, y vas haciendo clic, 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 hasta que al final te querés tener una teoría que es un delirio total, ¿no? Claro. Entonces, si vos y las personas que entran a la conspiranoia siempre tienen ese patrón, pero hay un patrón también de los que salen de la conspiranoia. Y ese patrón también es bastante común y es muy típico, es lo que más ocurre, y es que salen de la conspiranoia después de charlar bastante con una persona que está emocionalmente receptiva hacia ellos, y por lo tanto ellos están emocionalmente receptivos hacia esa persona, no se tratan como boludos ni mucho menos, se respetan, y además son personas que conocen muy bien sus argumentos y por lo tanto pueden darle contraargumentaciones específicas para cada argumento específico. Esa es la mejor forma de sacar a alguien de la conspiranoia, estudiar sus creencias, estudiarlas en profundidad y charlar sin faltarle respeto, tratando de mostrarles la mayor cantidad de evidencias posibles, y no te vayas con la idea de que vas a hacer cambiar de opinión de un día para el otro, porque eso no va a pasar, va a tardar. Pero no importa, es de a poquito, vos tirarle una semilla de duda, y él en el momento lo va a pensar, lo va a negar, va a refunfuñar, pero después con el tiempo eso le va a hacer ruido y vas a lograr que salga de esa conspiranoia. Nosotros no elegimos lo que creemos. Cuando creemos algo, lo creemos. Yo no elijo creer que 2 más 2 es 4. No es que yo, bueno, elijo creer. O yo no elijo creer que si A implica B y B implica C, entonces A implica C. Es algo que si lo pienso lo suficiente, digo, A implica B y B implica C, entonces A implica C. Y bueno, mi cabeza no puede dejar de estar de acuerdo con eso.
No es que yo elijo creer en eso, y por lo tanto, cuando te presentan suficientes evidencias en contra de algo que en lo que vos crees, a la larga a tu cerebro le va a costar seguir creyendo en eso en lo que cree. Claro, bueno, justamente decías que si, por ejemplo, yo no me siento apto por ahí para discutir o debatir con alguien con algún terraplanista que por ahí está bien informado. Yo sé, como vos dijiste al principio, ¿no? Que por ahí nos dijeron que la Tierra es redonda cuando éramos nenes. Entonces, uno cree eso, justamente lo que decías. Entonces, yo justamente creo que no podría debatir con alguien, por más que, Claro. sin tomarlo, ¿no? De boludo, como dijiste, sino que, claro, creo que no podría ganar ese debate, porque justamente lo que dijiste, por ahí me tira un dato que yo no leí o no sé nada. Entonces, nada, yo sigo firme por ahí a lo mismo y como que no hay esa recepción, ¿no? Emocional por ahí y no tomarlo de boludo que eso. Así que yo, por ahí en mi caso, no podría ganar un debate si me argumentan bien, ¿no? El tema del terraplanismo. Entonces, nada, Pero eso quería hacer. tal vez podés ganar un debate sobre educación sexual integral, cosa que yo no podría. Si me agarren bien informado sobre el tema, un negacionista de la educación sexual integral, capaz que me gane el debate, porque yo no conozco los pormenores. Me dice, no, pero vos no conocés el caso en Finlandia en que una chica por recibir educación sexual integral lo violó el tío, y vos decís, bueno, qué sé yo, no sé, o como que te empiezan a tirar datos, porque hay un paper que fue publicado en la revista Science que dice tal cosa, y yo para poder ganar ese debate tendría que estar mejor informado realmente. O sea, realmente no tenemos que entrar con la arrogancia. Yo nunca sería tan arrogante, aunque soy un defensor de la educación sexual integral, por supuesto, no soy especialista en eso. Y creo que si hay alguien que es un negacionista de eso y estudió lo suficiente, probablemente en un debate público me lo gana. Entonces hay que ser muy cuidadosos y saber que para dar debates contra personas que tienen creencias falsas, tenemos que prepararnos muy bien y conocer los argumentos específicos que nos van a tirar, porque si no vamos a perder el debate. Y creo yo que es en gran medida lo que está pasando con el crecimiento de las derechas políticas. Que muchas personas van y piensan que van a ganar el debate fácilmente, y estos pibes, muchos han estudiado un montón, leen un montón, y te tiran un montón de argumentos uno atrás de otro, y las personas que están mirando ese debate terminan creyendo que esa persona realmente sabe más y conoce mejor el mundo que las personas que no son negacionistas, ¿no? Entonces siempre prepararse muy bien para ese debate. Totalmente. Bueno, voy a seguir tu consejo, entonces, si por ahí en algún momento tenga que debatir con algún terraplanista, bueno, voy a tratar de estar bien informado, por más que estoy completamente seguro de lo que creo. Quería pasar a la siguiente pregunta, así ya después vamos un poco al lado nos metemos un poco en el mundo de Creci, ¿no? De la educación sexual. Quería preguntarte un poco cómo nace el programa, ¿no? Porque hablamos de tu carrera y de tus estudios, pero quería preguntarte cómo nace el programa, ¿no? De la Liga de la Ciencia. Y, bueno, ¿qué es lo que más te gusta hacer, ¿no? ¿O qué es lo que más te gusta hacer de ese programa? A mí la Liga de la Ciencia me encanta hacerla porque es un sueño del pibe, digamos, es como jugar en primera división. Yo cuando era chico me gustaba la educación científica, qué sé yo, cuánto más puedes hacer que transmitir conocimiento científico a través de la TV pública todas las semanas. Porque es un sueño. ¿Y cómo empezó? Bueno, yo hacía shows de matemática y magia, son matemática que parece magia, shows con números. Y a ver, para hacerte la historia corta fue así. Yo hacía shows de matemagia. Un día, Diogo Golombek le dice a Adrián Paenza, che, hay un pibe que hace en Tecnópolis shows de matemagia, te puede interesar para la presentación de tu libro. Y Adrián Paenza me invitó a la presentación de su libro, un libro llamado Matemagia, justamente. Eso haber sido, qué sé yo, del 2015, ponele por ahí, o tal vez antes, 2014. Bueno, la cuestión. Adrián Paenza, ¿sabés quién es vos? Sí, conozco. Ah, ok, bien. Bueno, y ahí me vio el productor Adrián Paenza. ¿No? Y cuando Adrián Paenza en el 2015 no siguió con la TV pública, él no se fue enojado con los directores de la TV pública, que inclusive le ofrecieron seguir y todo, pero él me parece que dijo, no, dejo el lugar a las nuevas generaciones, ya hice suficiente divulgación en la TV pública. Entonces ahí el productor de Adrián Paenza, Claudio Martínez, empezó a pensar un nuevo programa para proponerle a la TV pública. Cuando pensó en ese nuevo programa, pensó en la Liga de la Ciencia y se acordó de mí porque él me había visto hacer mi presentación en Tecnópolis y en la presentación del libro de Adrián. Dijo, ese pibe que hacía ese show de matemagia puede ser un buen conductor para nuestro programa. Y me llamó, fue medio bizarro, me acuerdo, porque yo me atendí, me dice, hola, habla Claudio, el productor de Adrián. Le digo, ¿qué tal, Claudio, cómo estás? Me dice, che, estoy presentando un proyecto en la TV pública, ¿te puedo poner? Yo estaba en un taxi, me acuerdo, lo escuchaba medio mal, y decía, ¿cómo? Sí, poné mi nombre, decía yo, ¿viste?
pero estoy acostumbrado a los productores que son re chamulleros, ¿viste? Los productores te llaman y dicen, no, vamos a hacer tal cosa, tal otra cosa, y la verdad que no sale casi nunca lo que te proponen. Entonces yo estaba medio, le dije, sí, qué sé yo, sí, bueno, corté y ni me acordé mucho más. Y a los 2 meses me llama y me dice, bueno, salió el proyecto. Digo, el proyecto que, el de la TV pública. Le digo, mirá, ¿y qué voy a hacer? Lo vas a conducirme. Yo, bueno, no sabía, ¿viste? Y ahí al principio la iba a conducir yo y después, bueno, nos juntamos y ahí empezamos a pensar nombres que podían ayudar en el programa y ahí surgió, y yo le propuse a Claudio, que él no la conocía, a Eugenia López. Yo a Euge la conocía por Tecnópolis. Euge tenía un espectáculo en Tecnópolis llamado Ciencia a la Carta, que tiene que ver con el programa de tele que después hizo. Pero bueno, entonces yo a Euge la había conocido en Tecnópolis, yo hacía mi espectáculo de matemagia, ella hacía Ciencia a la Carta, en los camarines nos conocimos y se la mencioné a Claudio, le dije, mira, hay muchas personas que pueden ayudar, creo que Euge podría ser una. Y Claudio habló con Euge, le cayó súper bien y ahí la invitó a co-conducir el programa conmigo. Entonces medio el ideólogo del programa, el idealizador se llama, no, ideador, ¿no? ¿Cómo se dice? El que tuvo la idea del programa, que se llame La Liga de la Ciencia, que tenga 2 conductores, Euge y yo, fue Claudio Martínez. Y así surgió la Liga de la Ciencia. Perfecto. Sí, bueno, también eso por ahí, por ejemplo, esas anécdotas, está bueno también, que es un lujo, ¿no? De estar acá y estar preguntándote, entonces salen todas estas cosas que por ahí uno no conocía. Bueno, muy bien. Ya trayéndote ahora un poco más al tema de la educación sexual integral, quería hacerte un par de preguntas medias rápido, si tuviste educación sexual integral en la escuela secundaria. No que yo recuerde. No, la verdad que no. Perfecto. Quiero recordar, pero obviamente, no sé si es un falso recuerdo. Tengo una imagen borrosa de alguna profesora enseñando cómo poner un preservativo. Pero puede ser que me lo haya inventado. Es muy borrosa esa imagen. Que yo recuerde, no tuve educación sexual. está bien, está bien. Y bueno, ¿crees obviamente si es importante la educación sexual integral? Sí, creo que es importante. Pero un poco como crees vos que la Tierra es redonda y no plana. O sea, con una convicción muy grande, sin entender mucho del asunto. Como vos, tal vez por la misma razón por la que vos crees que la Tierra es redonda y no plana, porque la gente en la que vos confías en el mundo te dice que la Tierra es redonda. ¿No? A mí me pasa lo mismo. Bueno, toda la gente que yo confío en el mundo me dice, che, la ESI es súper importante, y lo poco que leí yo me parece que sí, que tiene razón. Pero me pasa un poco eso. Si viene alguien acá que leyó, un negacionista de la ESI, que leyó un montón, que conoce los argumentos, capaz que me dan el debate. Pero sí. Por supuesto, me parece fantástico y voto a favor de que se enseñe en todos los colegios del mundo, por supuesto. Sí, un poco fue lo que luchamos o estamos todavía luchando, ¿no? Que, o sea, es una ley, obviamente es obligatoria la educación sexual integral. Y por suerte en el colegio donde nació todo esto de Creci, yo todavía no estaba, pero bueno, llegué al tiempo. Un poco fue eso, que tuvimos bastantes talleres y medio como que el movimiento se iba eh, disparciendo todo el tiempo y todo el momento de las horas, ¿no? de escuela. Entonces fue algo como que viví o crecí junto. Entonces, un poco como que la ESI estaba ahí, y bueno, yo con el tiempo me uní y todo y demás, pero sí los conocimientos, por él estoy bastante, bueno, justamente lo que decís, ¿no? Que por ahí yo te puedo decir algo y no sé, estoy bien capacitado, pero después o sea, me dicen que la Tierra es redonda, como vos decís, y yo creo. Entonces, es algo que por ahí últimamente estoy bastante informado y es algo que está bueno y me alegro de haberlo conocido. Entonces, después quería pasar un poco a la otra pregunta que no sé si se te ocurren algunos aspectos que por ahí crees que son importantes, ¿no? en la educación sexual integral y que no se traten en la escuela, ¿no? Mira, a mí me pasa eso, yo no sé muy bien qué se trata hoy en día en la escuela, entonces no sé cómo responder esta pregunta. Sí, lo que leí, que creo que todos sabemos, es esto de que en las infancias es fundamental para detectar algo que es mucho más común de lo que yo creía que era, cuando empecé a ver las estadísticas, que es el tema del abuso intrafamiliar o abuso de las infancias por el grupo cercano de amigos de los padres. Y me parece que, según tengo entendido, gracias a la ESI, se han detectado muchísimos casos porque los chicos, las infancias empiezan a entender cuáles son los límites correctos de trato con su cuerpo en relación a los adultos, ¿no? Y eso me parece que está buenísimo, que es fundamental. Por supuesto, después me parece todo el tema de las enfermedades de transmisión sexual, es fundamental entender cómo protegernos para que eso no ocurra, es fundamental también, creo yo, por el tema de los embarazos no deseados, entender bien cuáles son los métodos anticonceptivos, y eso me parece
fundamental. Y después también, algo que cuando yo era joven, a nosotros nos regalaban, nuestros padres a muchos nos regalaron un libro llamado ¿Qué me está pasando? Sobre qué pasa con tu cuerpo en la adolescencia. Me parece que está bueno también que se enseñe un poco en las escuelas, no dejarlo al albedrío de los padres, que a veces compran esos libros, a veces no, pero que sí haya, que ellos entiendan, los chicos y las chicas, que van a pasar por profundas transformaciones en sus cuerpos, un poco qué es lo que se espera y qué es lo que va a ir pasando probablemente con los años, aunque hay muchas, importante señalar las diferencias enormes que existen entre las diferentes personas. Yo en la adolescencia sufrí mucho porque me desarrollé tardíamente, entonces yo me sentía como un nenito, con un cuerpo de nene, en el medio de mujeres y hombres, y varones que ya tenían cuerpos de hombres y mujeres grandes, y eso me hacía sufrir bastante, y me parece que entender un poco esos procesos tal vez me hubiera hecho sufrir menos. Entonces toda esa parte me parece que también estaría bueno hacer. Perfecto, sí, no, justamente creo que a mí me pasó algo lo mismo y bueno, o sea, tengo 20 años recién cumplido, ya hoy que es 9, no, 10. Bueno, yo cumplí 7, el 7 cumplí 20, así que estoy medio, ¿no?, de esa etapa. Pero sí, totalmente te entiendo. Entonces, por ahí yo crecí un poco mucho con la ESI y por ahí, no sé si a veces creo que pasó de casos de por ahí gente que he entrevistado que sí por ahí no tuvieron, bueno, no tuvieron ESI, pero nada, absolutamente nada, ni, bueno, justamente ese libro que vos decías, tampoco. Y creo que el caso que me pasó a mí fue que recibí mucho de esa educación en el colegio, con todo lo que te digo, el movimiento de Creci y demás. Entonces había Claro, muchos talleres y estaban por todos lados. Entonces creo que fue algo, yo por ejemplo, creo que todo lo que sé hoy de Creci, de educación sexual integral, lo sé por Creci. Entonces es algo claro, que influyó mucho. Y claro. bueno, un poco ya para ir cerrando y quería hacerte ya la última pregunta, así ya te libero y nada, quería agradecerte un poco por el tiempo, ¿no? Medio que se hizo un poco larga la entrevista, pero quería agradecerte por tu tiempo y la verdad es increíble porque me contaste muchas cosas que por ahí yo no sabía y eso creo que es lo bueno, que hoy me voy a ir de este vivo con más dudas que respuestas, entonces creo que es algo bueno. Pero quería preguntarte sobre qué consejos, ¿no?, le darías a la juventud, ¿no?, a los jóvenes que está por ahí pensando en elegir una profesión o una carrera universitaria, ¿no? Y quería preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo hacer para elegir bien? ¿Cómo hacer para elegir una carrera universitaria? Mira, no es nada fácil. Un poco lo que charlamos, ¿no? Esto de que a veces eh, uno a esa edad sobre todo no tiene una definición muy clara de lo que es cada una de las carreras que puede seguir. Entonces tener en cuenta que uno se puede equivocar tranquilamente, que no pasa nada. Eh, pero buscar informarse bien sobre qué se espera en cada carrera, cuáles son los programas de estudio de cada carrera, y tratar de encontrar un poco también lo que a vos te gusta, ni hablar que hay personas que les gustan más las ciencias exactas, como a mí, que somos más nerds, o personas que les gustan eh, más el deporte o el arte, ponele, ¿no?, para dedicarse profesionalmente. Eh, pero no sé si tengo mucho más consejo que ese, que siento que no estoy diciendo nada en el fondo. Eh, ¿qué, qué consejos se te podría dar? Tal vez que charles con profesionales, cuando vos te quieras dedicar a alguien, que charles con gente de ese área, a ver qué es lo que hacen, cómo es el día a día, qué es lo que se estudia en la universidad, pero sobre todo, qué es lo que se estudia en la universidad. Que van a ser los próximos 4 años de tu vida probablemente, y entender un poco si te gustaría, si te gusta estudiar eso o no. Me parece que eso es fundamental. Tratar de hablar con personas que estén haciendo esa carrera o que la hayan terminado hace poco y que te puedan orientar un poco sobre qué es lo que se estudia o no se estudia ahí. No se me ocurre mucho más que eso. Perfecto, bueno, era esa la pregunta y aparte está bueno, ¿no?, que vos lo digas con la experiencia, porque justamente dijiste eso, ¿no? Consejos de preguntar a personas que se especialicen en esas áreas, entonces está bueno también recibir la opinión de la persona que por ahí está más, con más experiencia, ¿no?, en el ámbito. Entonces, Claro. nada, ya para terminar quería agradecerte por tu tiempo, como te digo, bueno, felicitarte por la nominación, ¿no?, de ayer Martín Fierro y por todo lo que lográs, porque la verdad que sos un tipo muy inteligente y nada, es tremendo lo que haces y lo que lograste y lo que estás logrando. Así que
agradecerte mucho por eso. Bueno, no, por favor, yo les agradezco a ustedes por tenerme en cuenta, por esta charla y nada, que sigan los éxitos ahí, los sigo en Instagram y veo que están haciendo un montón de cosas y está buenísimo, así que nada, quedo a disposición para futuras charlas también. Perfecto, bueno, lo vamos a tener en cuenta entonces, para alguna otra ocasión. Así que nada, nos estaremos viendo en el próximo video y saludos. Nos vemos. Un abrazo, chao. Abrazo.